Hola, sean bienvenidos a la tercera parte de las recreaciones de mis antiguos videos de la saga Mitos, en conmemoración a los 10 años de la serie. Espero que disfruten esta parte y sin nada más que decir, comencemos. La aparición de Street Fighter 2, en la década de los 90, representó un antes y un después para el género de peleas. El éxito del título de Capcom trajo consigo que muchas empresas, buscando ganar una parte del dinero que el estudio japonés estaba obteniendo, desarrollaran sus propios juegos de lucha. Debido al parecido entre todos estos títulos, muchos jugadores, por equivocación, o con el afán de engañar a sus amigos, comenzaron a rumorear de la existencia de movimientos o personajes secretos. Incluso, la aparición de modificaciones piratas, como Street Fighter Rainbow Edition, donde se podían ejecutar ataques especiales de manera continua y frenética, fomentaron el surgimiento de más leyendas. De todos modos, si de misterios de Street Fighter 2 hablamos, el más importante fue el que decía que era posible desbloquear un personaje secreto llamado Shenlong. Su origen se dio en el número de abril de 1992, de la revista norteamericana Electronic Gaming Monthly. A modo de broma, y basándose en la frase de victoria de Ryu, en la cual, debido a un error de traducción del japonés al inglés, este decía: "Debes derrotar a Shenlong para tener una oportunidad", cuando en realidad, debería haber dicho: "Debes derrotar a mi puño del dragón para tener una oportunidad". La revista EGM afirmó que Shenlong era el maestro de Ryu, el cual podría ser desbloqueado tras llegar a la pelea con Bison, sin haber recibido ningún golpe. Luego, se debían soportar 10 rondas, también sin ser atacado. Si se hacía todo esto bien, Shenlong aparecería, arrojaría a Bison fuera del escenario y la pelea contra él comenzaría. De acuerdo al artículo, el maestro de Ryu contaba con la capacidad de lanzar bolas de fuego más rápidas que las de Sagat, patadas más letales que las de Chun-Li, realizar agarres en el aire y disparar shoryukens de fuego. Aunque en números posteriores la revista revelaría que todo se trataba de una farsa, del día de las bromas de abril, el legado de Shenlong no terminaría ahí. Para 1993, Shenlong aparecería como el maestro de Ryu y Ken, en los cómics de Street Fighter, de la editorial Malibu Comics. Este personaje también sería mencionado en los finales de Ryu, Akuma y Ken, del juego, basado en la película live action de la franquicia, donde se dice que Shenlong se trata del hermano de Akuma y el maestro de Ryu y Ken. En 2007, Alan Moon, quien trabajó durante el desarrollo de este juego, reveló en el foro de la web de noticias, shoryuken.com, que se le había pedido permiso a Capcom para añadir tanto a Akuma como a Shenlong como personajes secretos. Aunque la adición de ambos personajes fue aceptada, Akuma fue el único en aparecer en la versión final, debido a cuestiones de tiempo. En abril de 1997, poco tiempo luego de la salida de Street Fighter 3, Electronic Gaming Monthly volvería a publicar un artículo afirmando que Shenlong estaba presente en el título. Aún contando como prueba, aparte de las capturas del personaje, su historia, y una pieza de arte conceptual del mismo, los lectores no cayeron esta vez. Finalmente, podríamos jugar con Gouken, el verdadero maestro de Ryu y Ken, en Street Fighter 4. En marzo de 2017, 25 años luego de la broma de EGM, Capcom, en la página Capcom Fighter Network, dentro de un listado de luchadores, perteneciente a Shadowlaw, la principal organización criminal del juego, incluyó la entrada de un peleador bajo el nombre de Shenlong. De acuerdo a la información proporcionada, este contaba con una serie de movimientos que lo hacían extremadamente poderoso, y, por si eso no fuera poco, cualquiera que lograra verlo, moriría luego de 24 horas. Si bien, el caso de Shenlong se puede considerar como una de las farsas más grandes de los videojuegos, esta no fue la única, relacionada a un juego de lucha, que Electronic Gaming Monthly llevó a cabo. Ya que en abril de 2001, la revista publicó una serie de imágenes donde podía verse a Sonic y Tails en Super Smash Bros. Melee. De acuerdo al artículo, sería posible jugar como ellos, pero, para eso, primero, se debían derrotar a 20 o más enemigos en el modo Cruel Melee. Por último, habría que enfrentarse a Sonic y Tails y ganarles. Sonic no aparecería como un personaje jugable en Smash Bros. Hasta la tercera entrega, para Wii, lo que Tails, hasta el día de hoy, no ha hecho. En una entrevista a Yuji Naka, el creador de Sonic, este explicó que se había planeado incluir a Sonic en Melee, pero que debido a cuestiones de tiempo, esta idea terminó siendo descartada. Volviendo a Street Fighter, de acuerdo a otro engaño llevado a cabo por EGM, Akuma podría ser desbloqueado en Resident Evil 2.
Para eso, el jugador debía superar todos los escenarios del juego, un total de 6 veces, usando solamente la pistola y el cuchillo, y recibiendo el rango A en todos ellos. Luego, iniciar una nueva partida, y escribir Akuma en la computadora de los laboratorios de Umbrella. Lo que crearía un nuevo archivo de guardado, que al cargarlo, nos permitiría jugar como él. Este personaje tendría la particularidad de poder lanzar bolas de fuego, y podría acceder a todas las áreas del título, sin la necesidad de usar una llave. Aparte de Street Fighter, otro juego que también causó una gran revolución en el género de lucha, y que a su vez trajo consigo la creación de un sistema de calificación para los videojuegos, es Mortal Kombat. Título que al igual que Street Fighter, generó varios rumores. El más popular es el del personaje Ermac en el primer Mortal Kombat. Originalmente, Ermac se trataba de un acrónimo de error macro, una opción que se encontraba en el menú de la recreativa, que había sido implementada para reiniciar automáticamente la máquina, en caso de encontrar un error. Lo más probable es que esta leyenda se originara luego de que varios jugadores vieran a un operario navegar por este menú, leyeran el nombre Ermac, y creyeran que se trataba de un luchador. Lo cual no es de extrañar, pues a partir de la tercera revisión del título, se añadió un nuevo personaje secreto con el que se podía pelear, un ninja de color verde, Reptile, cuya cantidad de apariciones y peleas podían verse desde este menú, y, justamente, debajo de estas dos opciones, se encontraba el número de reinicios de la máquina, tras encontrar un error. Aún siendo que Ermac fue removido del menú, para la quinta revisión del título, eso no detuvo a la leyenda, la cual no hizo más que crecer, luego que, la revista Electronic Gaming Monthly, publicó una nota, en la que comentaban haber recibido una carta de un lector llamado Tony Casey, quien decía haber logrado pelear contra un ninja rojo llamado Ermac, y a modo de prueba, compartió con la revista, una foto del hecho. Aunque esta vez no se trató de una broma por parte de EGM, lo cierto es que la fotografía proporcionada por el jugador había sido alterada. Esto posteriormente llevaría a la errónea creencia de que Ermac era producto de un error que causaba que la paleta de colores de Scorpion cambiara a rojo. Si bien EGM no tuvo nada que ver con la carta de Ermac, eso no quiere decir que no se hayan inventado a un supuesto personaje secreto en el primer juego. En el número de marzo de 1994, se incluía una nota, con instrucciones para desbloquear un luchador llamado Nimbus Terrafaux. Nombre que puede traducirse como Tierra Falsa. Volviendo a Ermac, tras la publicación del artículo, varios fans compartieron con la revista distintos métodos para desbloquear a este personaje, que eran completamente falsos. Uno de los tantos rumores de la época, decía que en el port para Sega Genesis del título, era posible, tras jugar varias veces como Scorpion, controlar a Ermac, que no sería más que una versión roja de este ninja. Ermac se convertiría en una realidad en Ultimate Mortal Kombat 3, y no sería hasta Mortal Kombat Deception, que contaría con un diseño que lo diferenciaba de los demás ninjas del juego. Pero este no fue el único mito del primer juego en volverse realidad, pues otro, como el poder jugar como Goro, se volvería posible en la versión para Game Boy del primer título. Dado que el juego de Midway, desde su primera entrega, fue el blanco de varias quejas por parte de grupos de padres, grupos religiosos, entre otros, a causa de su gran cantidad de violencia, tanto en la versión de Super Nintendo y Game Boy, como en la de Sega Genesis y Master System, la sangre fue eliminada. De todos modos, en ambos ports de Sega, era posible desbloquear todo el contenido violento, a través de un código. Debido a esto, surgió el rumor de que existía un código similar, que podría devolver todo el gore del arcade original, a la versión de Super Nintendo. Lo que, era totalmente falso. A modo de broma, la revista oficial de Nintendo, de Australia, llegó a decir que era posible desbloquear la sangre en el port de Super Nintendo, pero solo en cartuchos con cierto número de serie, e incluso, se brindaba un número de teléfono que estaría disponible por solo una hora, el 1 de abril, para ayudar a cualquier jugador que llamara. Finalmente, la sangre sería añadida en todos los ports del segundo título, lanzados para el mercado americano. Dado que, para el momento en el que se lanzaron las versiones para consolas, ya se había comenzado a usar el sistema estadounidense de clasificación de videojuegos. Aún con la creación de este sistema, la controversia, causada tras la salida de cada nuevo juego de la saga de Mortal Kombat, permanece hasta nuestros días.
Cabe resaltar, que incluso dentro del género de peleas, Mortal Kombat no ha sido el único título criticado por su contenido violento, pues por dar un ejemplo, franquicias como Primal Rage, han recibido fuertes críticas por esto. Volviendo a la segunda entrega del combate mortal, esta trajo consigo el rumor de la existencia de las Animalities, fatalities en las que los personajes se transformaban en animales para acabar con su rival. Las cuales, terminarían siendo incluidas en el tercer juego de la saga. También se hablaba de varios stakes fatalities, como uno, que nos permitía colgar a nuestro oponente, de los ganchos del escenario, Deadpool, y, otro, que consistía en arrojar al luchador contrario a los árboles, en Deep Forest, para que estos se lo coman. Estas dos stakes fatalities, se volverían una realidad, en Mortal Kombat Shaolin Monks, y posteriormente, la de Deep Forest, sería incluida en Mortal Kombat 9. Por último, el caso relacionado con una fatality que más rumores trajo, fue el de la nudality, o sexuality, un movimiento, que desnudaría al rival, que era claramente, falso. A partir del segundo juego, también surgió el mito, de poder jugar como Kano y Sonya, personajes removidos del elenco de luchadores, que podían ser vistos encadenados, en la arena del jefe final. De acuerdo a los rumores, sería posible liberarlos, pero esto, era imposible. Otros dos personajes, cuya aparición generó varias especulaciones, fue la de los luchadores, que podían verse a la distancia, en el mapa DP2. Estos personajes, llamados por los fans, Hornbuckle y Torch, no eran más que una decoración del fondo. Torch, aparecería algunos años después, en Mortal Kombat Deadly Alliance, bajo el nombre de Blaze. Además de estos, se mencionaba de la existencia de una versión verde de Kitana, similar a Jade, pero de tez blanca, a la que se la apodó Emerald. Asimismo, también se comentaba de la existencia de una versión roja de Kitana, y, por último, en la guía de Mortal Kombat 2 de Infotainment, se hablaba de un ninja rojo, llamado Robin. Para abril de 1996, la revista inglesa Computer and Video Game publicó que en Mortal Kombat 3, para la primera PlayStation, se podía desbloquear todo el contenido de la versión Ultimate, e incluso, jugar con un nuevo personaje llamado Pedro. Lo que no era más que una broma. En 1999, otra revista, esta vez, australiana, en una nota sobre Mortal Kombat Trilogy, hablaba de la existencia de un personaje llamado Aqua. Aunque la revista, y, posteriormente, diferentes portales web brindarían más información del luchador, el mismo se ha comprobado que no existe. Hasta ahora, he comentado de leyendas relacionadas con franquicias específicas, pero, ¿qué tal hablar de una leyenda, que mezcla dos de los juegos mencionados? A finales de la década de los 90, a través de internet comenzaron a circular imágenes, en las que se podían ver a personajes de Street Fighter, junto a luchadores de Mortal Kombat, e incluso una portada del supuesto título. De todos modos, esto no era más que una farsa, y las imágenes, provenían del motor para crear juegos de pelea, Mugen, que recién estaba haciendo su debut. En 2019, se reveló que NetherRealm Studios, la actual empresa desarrolladora de Mortal Kombat, se puso en contacto con Capcom, con el fin de incluir a uno de los personajes de Street Fighter, en su juego. De todos modos, la propuesta fue rechazada por la empresa japonesa. Ya que mencioné a PlayStation, ¿por qué no hablar de varios de los mitos, que surgieron a partir de los juegos, y de la propia consola de Sony? Pero qué mejor manera de empezar, que retrotraernos a su origen. Pues la PlayStation, sería un add-on, para la Super Nintendo, desarrollado por Sony, que le permitiría a la consola de la gran N, reproducir juegos desde CDs. Pero, el trato entre ambas empresas se canceló, y el prototipo de esta primera PlayStation, permaneció perdido, hasta 2015, cuando una de las 200 unidades de este ejemplar, fue encontrada y mostrada a través de la red. Posteriormente, su dueño participaría en un video, donde la encendía. Lamentablemente, esta requería que se insertara un CD, con el sistema, lo que su propietario no tenía. La versión final de la primera PlayStation, fue lanzada en Japón a finales de 1994, y se convertiría en la consola más vendida de su generación. Con alrededor de 2.400 juegos en su catálogo, es inevitable que hayan surgido leyendas, rumores y misterios en torno a alguno de estos títulos. Sin duda, uno de los mitos más conocidos de esta consola, es el de revivir a la florista de Midgar, Aeris, en Final Fantasy VII. La cual, es asesinada al final del disco 1, por el antagonista, Sephiroth. Debido a esto, entre los fans, se comenzó a rumorear de la existencia de una forma para volverla a la vida.
Algunos incluso llegaron a decir que esto fue confirmado por un empleado de Square, cuyas declaraciones dieron inicio al mito. En su tiempo existieron varios métodos para revivir a este personaje, entre los que se destacan, uno según el cual podría ser vuelta a la vida, usando una materia en específico, y otro, que decía que debíamos comportarnos de manera amable durante las interacciones con Aeris, y, de manera hostil con Tifa. De acuerdo a este segundo método, esto causaría que Tifa terminara muriendo, en vez de Aeris. Lo cierto es, que la única manera de mantener a la florista en el equipo, es a través de una serie de errores, o alterando el juego. Dado que hasta ahora, solo se ha lanzado la primera parte del remake del título, cuya historia termina mucho antes de la muerte de Aeris, y además, los sucesos del juego original parecen haber sido alterados, es posible que el destino de ella, en este título, sea diferente. Otro rumor, un tanto menos conocido, era el de encontrar a Zack, personaje que podía ser visto en los flashbacks de Cloud. De todos modos, si quedaba alguna duda de su muerte, Crisis Core se encargó de hacerlas desaparecer. La siguiente entrega de la fantasía final también daría de qué hablar, esta vez, con una teoría, según la cual, el protagonista, Squall, muere al final del primer disco, y, el contenido de los demás CDs, se trataría de un sueño que transcurre, antes de irse de este mundo. Este rumor surgió debido a que, cuando volvemos a saber de él, tras ser atravesado por un puntiagudo trozo de hielo, este se encuentra curado, sin tener ninguna cicatriz. Además, de acuerdo a los defensores de esta teoría, hasta este punto, el juego es bastante realista, lo que cambia a partir del disco 2. A finales de 2017, la página Kotaku le preguntó sobre esto a Yoshinori Kitase, que trabajó como director del título, quien respondió que esta teoría no era cierta. Pero, si hablo de la octava entrega de esta saga, me es imposible no comentar el caso del asesino de la katana, ocurrido hace 20 años atrás. José Rabadán, un joven español de 16 años, aficionado a los videojuegos y armas, asesinó la madrugada del 1 de abril del año 2000 a sus padres, a su hermana, y se dio a la fuga. De todos modos, fue rápidamente atrapado, juzgado y sentenciado a 6 años en un centro de menores y otros 2 de libertad condicional. Debido a su afición por los videojuegos, especialmente por Final Fantasy VIII, los medios acusaron al título de haber sido la inspiración para que el joven llevara a cabo los asesinatos. Estas declaraciones por parte de la prensa responden al famoso mito que acusa a los videojuegos de ser los culpables de los actos violentos llevados a cabo por niños y adolescentes. Un mito que perdura aún en nuestros días. Continuando con otro título de Square, poco tiempo después de la salida de Chrono Cross, los jugadores comenzaron a rumorear que era posible viajar al mundo de Chrono Trigger. De acuerdo a la leyenda, sería posible visitar el mapa del primer juego, atravesando un río, ubicado al noreste del mapa. Para esto, se debía llegar a una determinada parte del juego, con los miembros del equipo correctos. Lo cual, era claramente falso. Para darle un fin a los juegos de Square, y saltando a la siguiente consola de Sony, en 2012, la revista japonesa Famitsu llevó a cabo un concurso, que consistía en que sus lectores mandaran 4 rumores sobre videojuegos que conocían, para que luego, estos fueran publicados en la revista. Uno de los que serían finalmente compartidos en Famitsu, fue el que decía que Kingdom Hearts había sido planeado en un elevador, dado que, a principios de los 2000, Square y Disney compartían oficinas en el mismo edificio. Según la leyenda, empleados de ambas compañías, reunidos en el ascensor del edificio, comenzaron a hablar sobre un proyecto conjunto. De todos modos, de acuerdo a un portavoz de Square, contactado para la nota, lo cierto fue que la decisión de crear Kingdom Hearts no fue tomada en un ascensor, ya que fue más de un disparador el que condujo a la idea de un proyecto conjunto. En 2018, durante una entrevista a Tetsuya Nomura, el director del primer título, llevada a cabo por Famitsu, este afirmó que fue cierto que Shinji Hashimoto, productor de varios de los juegos de la saga, se encontró en el ascensor del edificio, con uno de los empleados de Disney, con quien mantuvo una conversación sobre trabajar juntos en algún proyecto. Lo que posteriormente, llevaría a reuniones con ejecutivos de Disney, y la creación de Kingdom Hearts. Volviendo a los rumores comentados en el artículo de Famitsu en 2012, cabe la pena señalar la leyenda que dice que los creadores de juegos de horror llevan a cabo rituales de purificación para alejar a los espíritus malignos cada vez que hacen un nuevo título.
Para responder esta pregunta, el equipo de Famitsu se puso en contacto con el productor de Corpse Party, quien les respondió que habían llevado a cabo rituales para los juegos que habían lanzado en 2010 y 2011, pero no para el que planeaban lanzar ese año, pues pensaron que no pasaría nada. De todos modos, durante las grabaciones de los diálogos de los personajes, ocurrieron incidentes con el equipo, y voces extrañas pudieron escucharse. Por lo tanto, tenían planeado volver a realizar un nuevo ritual pronto. Regresando a la primera PlayStation, cuando en 1997, el juego Oddworld Apes Odyssey fue lanzado en Japón, lo hizo con algunas escenas censuradas. Entre las modificaciones que sufrió el título, los Mudokons pasaron a contar solo con 3 dedos, en vez de los 4 de la versión original. Aunque este cambio solo fue realizado para algunas cinemáticas. De acuerdo a los creadores del juego, esto se debió a que, en Japón, el mostrarle 4 dedos a alguien, era como decirle que era parte de una subclase de empaquetadores de carne, que no estaba bien vista, cuyos dedos solían perder mientras trabajaban. Aún contando con la explicación por parte de los creadores, surgió el mito, que daba como razón de este cambio, querer alejarse de las prácticas que las yakuzas, las mafias japonesas, realizan con los miembros que incurren en traición o disidencia, me refiero a la amputación del dedo meñique. Sea cual fuera la razón, para la secuela, los Mudokons se convertirían en personajes tridáctilos. Lo que cambiaría, tras la salida, en 2014, del remake del primer juego, donde esta vez, en todas las versiones, volverían a tener 4 dedos. También en 1997, se lanzaría Castlevania, Symphony of the Night, un título en el que durante bastante tiempo, se rumoreó de la existencia de un final secreto, cuya confirmación vendría cuando se encontró dentro de los archivos del juego un audio en que se daba a entender que María terminaba siendo poseída por un demonio, y Alucard debía enfrentarse tanto a ella como a Richter. Debido a que, el final que consigamos, dependerá de nuestro porcentaje recibido, con respecto a qué tanto del castillo hayamos explorado, y dado que existen una serie de errores, siendo el más conocido, el que se puede ejecutar con el familiar espada, que permiten superar el porcentaje máximo del juego, es posible que el origen de este mito haya sido a causa de esto. Como curiosidad, cuando Castlevania, Symphony of the Night, fue localizado fuera de Japón, se eliminó la posibilidad de que el familiar hada cante. Esta opción no volvería a ser añadida al juego hasta la salida de la versión de PSP del título y los posteriores ports. Otro juego clásico de la primera PlayStation, también desarrollado por Konami, con un mito, es Metal Gear Solid. De acuerdo a un rumor, tras pasar el juego unas 50 veces, en vez de que Liquid se subiera al Metal Gear Rex, Snake lo haría, y de esta manera, tendríamos un combate a la inversa, nosotros manejando a Rex y Liquid intentando destruirlo. Aunque esto era falso, sería posible manejar el Metal Gear Rex en la cuarta entrega de la saga Solid. Ya que estoy hablando de Konami, ¿por qué no hablar de uno de los trucos más conocidos en el mundo de los videojuegos? El código Konami se trata de una combinación de botones que fue usada por primera vez en el port de Gradius para la NES en 1985, con el fin de hacer más fáciles las sesiones de prueba, al darle al jugador todos los power-ups del juego. Posteriormente, el truco sería añadido en la versión de Contra para NES, donde, tras introducirse, le daba al jugador 30 vidas. Fue gracias a este título que esta combinación de teclas ganaría popularidad. Este código seguiría siendo agregado en posteriores juegos de la compañía, y, dada su fama, se extendería a títulos de otras casas desarrolladoras, e incluso, sería añadido en páginas web. Vayamos unos años más adelante, específicamente, a los 2000. A finales de ese año, una noticia comenzó a circular, que acusaba al presidente de Irak, Saddam Hussein, de haber importado un total de 4.000 PlayStation 2, que serían utilizadas, con fines militares. Esta noticia tomaba como base los rumores que decían que la consola de Sony sería tan potente que podría combinarse para crear una supercomputadora. Algo que estaba muy alejado de la realidad. Durante mucho tiempo, se dijo que el gobierno de Irak compró tal cantidad de consolas por el coltán, un mineral superconductor que poseía la PlayStation dentro. De todos modos, nada de esto era cierto, y la historia no era más que una farsa. Pasemos a lo que es tal vez la leyenda más aterradora de un juego de Sony. En el año 2008, se lanzó Twisted Metal Head-On, Extra Twisted Edition.
un port para PlayStation 2, del título que había sido lanzado originalmente, en el año 2005, para la PSP. Esta versión del juego contaba con varios elementos extras, entre ellos, una opción que nos permitía jugar niveles y modos no presentes en el juego original, pertenecientes a una secuela de Twisted Metal Black, conocida como Harbor City, que nunca fue lanzada. Ahora bien, al iniciar esta opción extra, se reproduce un video, donde se explica que Harbor City había sido cancelado, debido a que, en el año 2005, 6 miembros del equipo de desarrollo murieron durante un accidente aéreo. Lo extraño es que según la información del video, 2 años después, el día en el que el avión se estrelló, una carta llegó a las oficinas de Sony Computer Entertainment. En esta, se pedía que se hiciera público el último proyecto, en el que los difuntos desarrolladores habían trabajado. Curiosamente, la carta estaba firmada por los 6 miembros muertos. Una copia de la misma podía ser desbloqueada al terminar este modo extra en la máxima dificultad. Cabe resaltar que la existencia de esta carta fue revelada poco antes de la salida del juego, por lo tanto, es muy posible que se tratara simplemente de una táctica de marketing. De acuerdo a una entrevista, llevada poco antes de la salida del juego, a David Jaffe, el creador de la saga, este dijo que había algo de verdad en la nota. Posiblemente, con esto se remitía a una parte de la carta, que hacía referencia al documental que estaba incluido como un extra del juego, el cual daba indicios de un nuevo título de la saga, para la PlayStation 3. Para finalizar con los mitos, surgidos a partir de juegos presentes en las consolas de Sony, saltemos a la tercera PlayStation. En junio del 2010, el canal de Days Films subió un video en el que podía verse a 2 personas jugando a Call of Duty Modern Warfare 2 en una PlayStation 3. Luego de que quien estaba jugando le disparara a una puerta en sus 4 esquinas y tirara una flashbang, aparecía una señora que terminaría matando al jugador. Debido a la cantidad de comentarios que el canal recibió, 14 días luego de haber publicado el primer video, el usuario subiría otro, en el que a modo de parodia, llevaría a cabo los mismos pasos para encontrarse a la señora, pero esta vez, en la vida real. Tras realizarlos, termina saliendo la misma mujer que pudimos ver en el primer video, desmintiendo así el supuesto easter egg. Ya que estoy hablando de Call of Duty, ¿por qué no contar una de las primeras creepypastas de videojuegos que conocí? Me encontraba manejando hacia el trabajo, cuando me di cuenta que en una casa se estaba llevando a cabo una venta de garage de juegos antiguos. Como tenía un par de dólares y tiempo de sobra, pensé que sería una buena idea ver si había algún juego interesante. Inmediatamente, encontré una copia de Call of Duty World at War, un juego que había disfrutado mucho, pero que ya no poseía desde hace largo tiempo. Cuando fui a hablar con el vendedor, este me dijo que si no funcionaba, podía regresar y cambiarlo por otro, ya que un comprador anterior lo había devuelto furioso, quejándose de que funcionaba mal. Después del trabajo, llegué a casa, y me dispuse a jugar con mi nueva adquisición. Puse el disco en mi consola, y ocurrió algo raro. En vez de reproducirse la típica introducción, el juego se dirigía instantáneamente al menú, el cual solo contaba con las opciones, un jugador, guardar, cargar y opciones. Un poco raro, debido al hecho de que el juego debería contar con un modo multijugador. Pensé que debía haber comprado una preproducción o prototipo del título. Seleccioné un jugador, y comenzó la misión. Rápidamente me di cuenta que el juego era mucho más sangriento de lo que recordaba, más oscuro y realista. El gore se iba intensificando a medida que avanzaba en el nivel. Cuando disparaba a alguien, se podía oír cómo murmuraba algo y luego moría. Sonaba como una frase japonesa. Cuando terminé el nivel, se trasladó a la parte rusa de la historia. Lo que me pareció extraño en ese momento, era que había un nivel después de Stalingrado, llamado Auschwitz. Creí que era una broma de mal gusto, que habían modificado el juego o algo así. Empecé a sentir un poco de miedo, pero proseguí. Entré en el campo de concentración, junto a los demás miembros del Ejército Rojo. Vi cadáveres quemados y descuartizados en el suelo. Los barracones estaban llenos de literas, con cuerpos sumamente delgados hacinados en el lugar, algunos de ellos todavía vivos, susurrando. Quité el juego y me fui a dormir. Tardé más de 3 horas en poder conciliar el sueño, no podía sacar de mi cabeza esas terribles imágenes, tan reales. La mañana siguiente, me carcomía la curiosidad, así que puse nuevamente el juego. Aparecí donde lo dejé.
Decidido a terminarlo, seguí explorando el campo, hasta encontrarme con una habitación extraña, de la que provenía un ruido blanco. Ahí estaba el cadáver colgado del Dr. Mengele, y una nota sobre una mesa cercana. Parecía ser una especie de nota de suicidio, pero el texto estaba escrito en caracteres que no reconocí. El videojuego se congeló después de esto, con un chillido fuerte en el fondo. Ganado por el miedo, lo cerré y apagué la consola. Horas más tarde, la curiosidad volvió a atacar, y decidí seguir adelante. Pero antes de hacerlo, abrí la lista de misiones. Para mi sorpresa, estaban todas las misiones desbloqueadas. Ahí, enlistadas cronológicamente, estaban todas las grandes guerras que han sucedido, con imágenes de cadáveres de niños, mujeres y hombres. La lista seguía, hasta fechas futuras, y los nombres de las misiones contenían guerras aún no ocurridas. Quité el disco, y lo destruí inmediatamente. De esta manera llegamos al final del video, espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias a todos los que enviaron dibujos a mi grupo de Discord y a los que ayudaron en la realización de este video. Asimismo, debo agradecer a quienes donan en Patreon: Johnny Detz, Hayden Guzville, Keodan, Johan Quintanilla y Pedro Iván Hernández Agustín. Desde ya, muchísimas gracias por las donaciones. Pido disculpas por haber traído este video un poco más tarde de lo que tenía planeado, ya que originalmente lo subiría la semana pasada. Lo cierto es que entre el trabajo y los estudios no he tenido el tiempo suficiente para poder terminarlo. Intentaré subir la siguiente semana la nueva parte de Mitos, aunque al igual que esta puede que se retrase un poco. Sin nada más que decir, me despido y recuerden que creer o no creer es su decisión. Hasta la próxima.